Sean todos bienvenidos. Qué hermoso canto el último que escuchamos. Yo estaba allá atrás, le comenté a un hermano, se oye como un coro celestial, ¿no? Entonces, imagínense cómo será en el cielo. Imagínense el canto de todos sus ángeles de Dios. E imagínense nosotros ya redimidos en el cielo cantándole a Dios de esa manera. Será algo muy hermoso. Yo creo que es el anhelo de todos los que estamos aquí presentes, el estar en el cielo cantándole a Dios. ¿O no? Todos queremos estar ahí, ¿verdad? En algún momento, fíjense, hace algunos años, estábamos en una reunión de oración y varios hermanos escuchamos un canto. Cada uno lo escuchó aquí en nuestro oído, ¿no? Y yo pensé que era un hermano con su computadora, y no. Y a su vez ese hermano pensó que era algún celular de alguno de los que estábamos ahí, y no. Era un canto que Dios nos permitió escuchar a cada uno de los que estábamos ahí, ¿no? Era un canto celestial, muy parecido a lo que escuchamos ahorita. Entonces, es algo hermoso, algo precioso, el estar en el reino de los cielos. Entonces, pues ese es nuestro objetivo, ¿no? Al venir aquí, pues que todos aprendamos las bondades de Dios, pero que también todos aprendamos de su misericordia y también de su santidad, porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, es algo importante. Estamos hablando en estos últimos domingos de las señales antes del fin, de las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, basados en el capítulo 24 del libro de Mateo. Y todo lo que está pasando alrededor del mundo, todo lo que está pasando con la ascensión de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, todo lo que eso está generando alrededor del mundo, pues todo eso nos lleva a eso, a que las cosas se están enfilando hacia la voluntad de Dios, hacia los últimos días. Entonces, parece que todo se está preparando para la aparición del anticristo, ¿no? Recordemos que va a ser quien va a venir a poner paz o una falsa paz a este mundo. Entonces necesita encontrar o manifestarse en un mundo lleno de guerras, perversión, persecuciones, para que Él venga a ofrecer una falsa paz. Entonces, pues todo se está dando, por eso el tema, pero también Dios quiere que así como el mundo perverso, el mundo mundano, está preparando la entrada para que aparezca ese ser, el anticristo, pues también Dios quiere y está preparando a su iglesia. También Dios está permitiendo todas estas señales y nos las dejó escritas para que entendiéramos que el final se acerca, que el final de los tiempos se acerca. Y no, como comentaba yo hace 8 días, no para que tengamos miedo, tengamos temor y entonces corramos a Dios por miedo o temor, no, sino más bien para que vayamos a Dios, sí, pero por quien es Él, es Dios, ¿no? Entonces, también para que nos preparemos, para que el cristiano se afirme, como dice la Escritura, el que crea estar firme, mire que no caiga, para que el cristiano se afirme. Son tiempos no de apacentarnos, es tiempo de estar más pegado a Cristo, es tiempo de estar más pegado a Dios, es tiempo de depender de Dios. Y aquel que no es cristiano, pues es el tiempo de buscar a Dios. Hoy que tienes vida, hoy que estás vivo, hoy que estás aquí escuchando la palabra, es el tiempo adecuado, es el tiempo para que tomes decisiones que te llevan a las manos de Cristo. Mateo 24:9, en eso vamos a basar la enseñanza del día de hoy. Mateo 24, versículo 29, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vuelvo a repetir: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. A los discípulos de Jesús
Se les ha advertido, se les ha dicho que seremos perseguidos desde el principio. Son palabras de Jesús a sus apóstoles, a los 12 que estaban junto con él. Así que los cristianos de este mundo, si decidimos vivir una vida piadosa, pues esto es lo que nos depara, persecución. Esta persecución puede ser muy ligera, como burlas, como que se burlen de ti, ¿no? O puede ser también muy dura, como la tortura y el asesinato. Pero todos seremos perseguidos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos, escuchando tu palabra. Gracias porque también nos has permitido alabarte, Señor. Padre, hoy toma el control de todo. Hoy háblanos a cada uno de los que estamos aquí presentes. Hoy haznos meditar, haznos reflexionar, Señor, sobre la vida que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a que todos hoy, Señor, salgamos transformados de este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Cuando Jesús le contesta a sus discípulos, cuando los discípulos le preguntan a Jesús cuándo serían estas cosas, Él contesta y nos deja ver, o les dejó ver un panorama de cómo serían esos tiempos de persecución. Días de persecución, de angustia, de tribulaciones, días difíciles que desde ese entonces se dieron y hasta la fecha no han parado. A lo largo de la historia, los discípulos de Jesús han sido perseguidos, aborrecidos y asesinados por causa del nombre de Jesús. Vamos a poner como ejemplo a los 12 apóstoles. Se fue Jesús, subió al cielo, dejó el Espíritu Santo y sus 12 apóstoles empezaron a difundir el Evangelio, a difundir su palabra. Y por eso fueron muertos. Pedro, el apóstol, fue crucificado al revés. Santiago, conocido como Santiago el Mayor, fue decapitado por Herodes Agripa I. El apóstol Andrés fue crucificado en forma de aspa, en una X, en una forma de X. Juan, el apóstol amado, él murió de causas naturales. Felipe fue colgado. Bartolomé, desollado. Es decir, que vivo se le arrancó la piel. Tomás, apuñalado en la India. Mateo, hay versiones que son contradictorias. Unos dicen que fue de muerte natural, su muerte, y otros que fue asesinado mientras predicaba. Santiago, conocido como Santiago el Menor, fue apedreado en el templo, perdón. Simeón fue cortado por la mitad por una sierra. Judas Tadeo fue golpeado con un mazo y luego decapitado. Esta es la historia, y así empieza la historia de los mártires. Así empieza la historia de los mártires de Cristo, la historia de los apóstoles. A lo largo de la historia, todos estos han enfrentado tribulaciones mientras se difundía el mensaje de Dios, mientras se difundía el Evangelio. Como decía al principio, Jesús ascendió al cielo, pero dejó a su Espíritu. Y gracias al Espíritu que moraba en cada uno de esos apóstoles, ellos no negaron su fe, aún siendo torturados y aún siendo martirizados, aún siendo asesinados, ellos nunca negaron a Cristo, porque el Espíritu de Dios vivía en ellos. ¿Por qué? Porque también habían atestiguado lo que Jesús hacía, lo que Jesús predicaba, porque también habían atestiguado sus milagros, pero lo más importante quizás habían atestiguado su muerte y su resurrección. Entonces, ante ese entendimiento, ellos no podían negar a Cristo.
ni querían hacerlo, ni lo hicieron, sino que murieron porque sabían la verdad, porque habían visto la verdad. Y lo mismo pasa con los cristianos actuales, porque Dios nos ha venido a regenerar, Dios nos ha venido a dar vida eterna, Dios nos ha sacado de la muerte y nos ha dado vida. Hemos sido testigos, hemos testificado del poder de Dios en nuestras vidas, no solamente como una creación, una religión, no solamente como una creencia, sino como una vivencia que Dios nos ha dado para con Él. Una experiencia única donde Dios viene y se revela a cada uno de nosotros y entonces nosotros creemos. Y el cristiano entonces tiene el poder de no negar a Dios, a pesar de las persecuciones, a pesar de las amenazas, a pesar de la tribulación, a pesar de todo, tenemos la fuerza, gracias a Dios, de seguir adelante. La misma fuerza que es el Espíritu Santo a lo largo de la historia que ha estado con todo cristiano verdadero. Y por eso el Evangelio hasta hoy se sigue promulgando por el Espíritu de Dios. Y la historia pues nos da testimonio de todo lo que ha pasado con los cristianos. Por ejemplo, lo que ha pasado o lo que pasó en el Coliseo Romano después de Cristo. ¿Sí? La persecución tan tremenda sobre los cristianos, donde se dice que Nerón mismo a los cristianos después de capturarlos los bañaba de brea y los prendía en la ciudad a manera de antorchas para alumbrar la ciudad. Y ninguno de ellos negó a Cristo. En el Coliseo, devorados por leones, asesinados y martirizados por gladiadores, quemados en vida, descuartizados, como les decía, utilizados como antorchas para alumbrar la ciudad. Mártires. A veces nos imaginamos que la palabra mártir es alguna persona que sufre y es perseguida. Porque a lo mejor lo hemos visto en películas, a lo mejor pensamos que un mártir es eso, pero la palabra mártir proviene del griego y significa testigo. Eso quiere decir ser mártir, ser un testigo. Es decir, que dará testimonio de su fe, de su pensamiento político, de su filosofía, pero en este caso de su fe, aún hasta la muerte para defender su postura. Porque sabemos lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y cada persona, cada hermano en Cristo que ha muerto a lo largo de la historia a causa del nombre de Cristo, lo sabía. Porque ¿quién va a morir por una mentira? Si Cristo fue falso, sus milagros fueron falsos, su muerte y su resurrección fue falso, ¿quién moriría por una mentira? Pero como todos vieron, todos testificaron que Cristo fue real y que murió y resucitó de los muertos, entonces vivían ellos una verdad por la cual murieron, porque su esperanza era estar junto con Él. Y esa es nuestra esperanza, estar con Él. Entonces, las persecuciones han sido y son hasta ahorita. Y serán. Porque esto no ha acabado. Porque son parte de las señales. Y al parecer nosotros estamos tranquilos. Al parecer a nosotros en este lado del mundo nos ha tocado vivir apacentados, tranquilos, sin persecuciones. Entre comillas, pero ahorita vamos a ver que no es tan fácil para nosotros aún. Entonces, los mártires de Cristo son todos aquellos que mueren testificando su fe en Cristo, cumpliendo Dios su palabra. En Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Con todo esto,
¿Quieres seguir siendo cristiano? Con todo esto, amigo, que estás aquí, ¿se te antoja ser cristiano? Bueno, vamos a seguir leyendo. En la actualidad, voy a leer algunos datos que son de una asociación religiosa que se llama Puertas Abiertas. Esta asociación se dedica a investigar lo que está pasando con los cristianos alrededor del mundo, con el objetivo de cargar a otros cristianos para ayudar, pero sobre todo para interceder en oración por nuestros hermanos que están pasando todo esto, de una manera diferente a como lo estamos viviendo nosotros. Entonces, Lista Mundial de la Persecución 2025. Entonces son datos actuales. Basado en un estudio de campo, la Lista Mundial de la Persecución proporciona un análisis objetivo de la situación por la que atraviesan millones de cristianos en países donde la persecución es alta, muy alta o extrema. La Lista Mundial de la Persecución clasifica anualmente a los 50 primeros países donde los cristianos se enfrentan a la persecución más extrema. Explora los perfiles de cada país para encontrar más información sobre su situación individual. Historias conmovedoras, peticiones de oración específicas y además también para que como familia en Cristo nos unamos en oración e intercesión por cada uno de estos hermanos que están sufriendo persecución. Hay una lista, según esta asociación, de los 50 países donde más se sufre persecución o donde más sufren persecución los cristianos. Solamente voy a mencionar los 10 primeros. Corea del Norte, donde no hay religión y donde su religión es el ateísmo. Somalia, su religión es el Islam. Yemen, el Islam. Libia, islamitas también. Sudán, islámicos. Eritrea, Islam. Nigeria, a pesar de que la religión principal es el cristianismo en Nigeria, hay mucha persecución hacia esos cristianos. En el 8º lugar, Pakistán, también islámico. Irán y Afganistán, también países islámicos. Como podemos ver, en la mayoría de los países donde hay una persecución extrema, quien predomina es el Islam. La religión que más persigue a los cristianos es el Islam en todo el mundo. ¿Cómo es la persecución, por ejemplo, en Corea del Norte, el país donde más persecución hay hacia los cristianos? Si se descubre tu fe cristiana, te pueden matar en el acto. Si no te matan, te deportan a un campo de trabajo y te tratan como a un criminal político. Allí te castigan con años de trabajos forzados, siendo pocos los que sobreviven a ellos. Y el castigo no se limitará a ti, sino que probablemente las autoridades norcoreanas detengan y castiguen también a tus familiares, incluso aunque no sean cristianos. En Corea del Norte no hay vida de iglesia. Es imposible reunirse para adorar u orar. Hacerlo incluso de forma clandestina entraña un gran riesgo. Los espías, oficiales o tus vecinos o profesores podrían delatarte al menor indicio de que eres cristiano. Ese es el primer país donde hay una mayor persecución en todo el mundo. Y en segundo lugar está Somalia. ¿Cómo es la vida de un cristiano en Somalia? En Somalia, seguir a Cristo es cuestión de vida o muerte. Al-Shabaab, un violento grupo militante islamita, está en guerra contra el gobierno y controla amplias zonas del país. Este grupo impone una interpretación estricta de la Sharia, que es la ley islámica, y está decidido a erradicar el cristianismo de Somalia. Suelen matar
a cristianos somalíes en el acto y los peligros han aumentado con los años, pues el grupo ha ido fortaleciéndose cada vez más. Los militantes se han centrado cada vez más en buscar y eliminar cristianos que sean líderes. Pero la persecución a los cristianos también procede de sus propias familias y comunidades. La propia cultura es conservadora desde el punto de vista religioso. Ser musulmán es una parte importante de la identidad somalí y rechazar esta religión se considera una gran traición a toda la familia. La mera sospecha de haberse pasado al cristianismo puede poner en grave riesgo la vida de cualquiera ante su propia comunidad. Puede enfrentarse a arresto domiciliario, matrimonio forzoso, rituales islámicos forzados e incluso amenazas contra su propia vida. Estos factores convierten a Somalia en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser cristiano. Son datos actuales, datos de este año. Solamente cité los 2 primeros lugares. La vida de un cristiano en Corea del Norte y en Somalia. De este lado del mundo, en Occidente, como se conoce, pareciera que no hay persecución. Pareciera que estas palabras no son reales. Pareciera que Jesús le advirtió a alguien más que nos entregarían a tribulación, que nos matarían, que seríamos aborrecidos de todas las gentes a causa del nombre de Jesús. Pareciera que estamos ajenos a todo eso, pero la realidad es que está pasando. Y como fue en el principio, así ha sido a lo largo de la historia. La persecución hacia el cristiano no ha cesado. Nosotros estamos aquí, gracias a Dios, y pareciera que estamos bien. Pareciera que aquí no hay problemas. Por la misericordia de Dios, acá afuera no hay un grupo armado esperándonos a que saliéramos todos y capturarnos. Por la misericordia de Dios no hay un grupo armado, radical, que entrara ahorita por esas puertas y empezara a dispararnos a todos. ¿Puede pasar? Sí. No estamos exentos. Pero eso no es lo normal. Cuando en aquellos países es lo normal, cuando los hermanos cristianos, nuestros hermanos que están del otro lado del mundo, viven esta realidad, donde sus propias familias los entregan a tribulación, donde sus propias familias los delatan, porque si cachan a un cristiano, como en Corea del Norte, toda la familia va a ser entregada, toda la familia va a sufrir el castigo. Entonces imagínate a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos delatándote y diciéndole al gobierno, aquí está un cristiano, para que a ti no te hagan nada. Son cosas inimaginables para nosotros que no las vivimos. Son cosas inimaginables para nosotros que vivimos de este lado del mundo, pero no por eso no pasan. Están pasando. Están pasando. Y esos cristianos son parte de nuestra familia en Cristo. Esos cristianos que están siendo torturados, muertos, quemados vivos, degollados, etcétera, etcétera, son nuestros hermanos. Son parte del cuerpo de Cristo. Y eso a nosotros de este lado nos debe de llevar a una intercesión por ellos, a valorar lo que tenemos, a valorar la vida que Dios nos ha permitido vivir, a correr a Cristo a sus brazos sin que yo tenga un fusil atrás, por voluntad, por amor, por gratitud, por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Ellos lo hacen, pero les cuesta la vida. Y así como leímos de los apóstoles, ellos dan su vida por amor a Cristo, por amor a lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a ver un video que es muy cortito. Por favor, si lo pueden poner, para hacer todavía un poquito más, ilustrar todavía más
esta idea. El Estado Islámico vuelve a ser noticia, ahora con la decapitación de 28 cristianos etíopes. A través de un video, los extremistas muestran a dos grupos de cautivos. A uno le cortan la cabeza en una playa, al otro lo matan de un tiro. Uno de los integrantes del grupo terrorista asegura que los cristianos deben convertirse al Islam o pagar un precio especial como lo ordena el Corán. And we swear to Allah, the one who disgraced you by our hands, you will not have safety, even in your dreams, until you embrace Islam. En febrero pasado, los yihadistas asesinaron a 21 cristianos egipcios, secuestrados en el norte de Libia. De acuerdo con datos de la ONU, más de 90.000 personas han huido en Irak ante el avance del Estado Islámico. Nosotros enfrentáramos aquí, en esta ciudad, en este país, una persecución tan feroz como lo viven en ese lado del mundo. Pregúntate tú, cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿qué pasaría? ¿Daríamos la vida por Cristo? ¿O no? O como en el video lo vimos, uno de esos mercenarios, uno de esos verdugos decía, vuélvanse al Islam. ¿Qué sería más fácil para nosotros? Negar nuestra fe y volvernos a lo que no es Dios. O moriríamos a causa de Cristo. Sufriríamos el agravio, sufriríamos la tortura, sufriríamos la muerte. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿sería yo capaz de soportar eso? Ellos lo soportan. Ellos mueren. Y nosotros estamos acá donde pareciera que no pasa nada. Pero en algún momento, según la Escritura, todos los cristianos vamos a pasar por ese momento, de alguna manera o de otra. Todos los cristianos que lleguen hasta ese último momento donde la persecución sea tan feroz, porque quizás podemos morir antes, pero todos los cristianos que lleguemos, ¿qué vamos a hacer? Si tú como cristiano estás batallando, estás dudando con tu fe, si tú como cristiano, hermano, hermana, has dejado de orar, has dejado de leer, has dejado de hacer misericordia, has dejado de congregarte, pudiéndote congregar, entonces, hermano, ¿cómo pretendemos vivir una persecución tan feroz? Solamente aquel que esté bien fincado en la roca que es Cristo, solamente él o ella van a poder soportar algo así. Entonces Dios nos previene, Mateo 24:9, dentro de las señales antes del fin, nos dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Nos previene. No para que corramos, no para que vivamos llenos de temor, sino para que estemos más pegados a Cristo, a la vid que nos alimenta, para que estemos juntos con Jesús día y noche, no solamente un domingo en la reunión, sino lunes, martes, miércoles, jueves y así toda la semana vivir a los pies de Cristo. Porque el momento de su venida solamente Él lo sabe. ¿Cuándo será? Solamente Él lo sabe. Y dice Él que estemos preparados para su venida. ¿Estamos preparados? ¿Te gozas en la oración?
te gozas en la lectura, te gozas en las reuniones, porque estos versículos son dados al hombre para percibirnos, para que no ignoremos lo que está por venir y lo que se ha vivido durante todos estos tiempos, persecución al pueblo de Dios. Sin embargo, cuando la iglesia es oprimida, es cuando más brilla el nombre de Cristo. Y esa es la voluntad de Dios, que su palabra sea predicada en todo el mundo y que brille cada uno de sus hijos cristianos con la luz de Cristo, con la luz que alumbra, valga la redundancia, para alumbrar al que no conoce a Cristo, para predicarle la verdad al mundo que está allá afuera engañado, al mundo que está ahorita en sus deleites, al mundo que no conoce a Dios, al mundo que cree que esa es su vida y esa es toda la vida, cuando la vida verdadera es eterna. Es eterna. Y Dios dice y quiere que esa vida eterna la pasemos con Él y no eternamente separados de Él. Entonces por eso deja estas palabras, por eso deja estos pasajes, para que nos apercibamos y buscamos a Dios. No busquemos una religión, no busquemos calmar nuestra paciencia, nuestra conciencia, mejor dicho, viniendo a una reunión y entonces salgo y vivo como el diablo, sino que hagamos la voluntad de Dios aquí y allá afuera, que vivamos como Él quiere que vivamos. La persecución de este lado del mundo, en Occidente, es más sutil, pero también existe. Y es igual de dañina que la persecución que están sufriendo del otro lado del mundo, porque el objetivo es el mismo, separarnos de nuestra fe, que neguemos a Cristo, que nos olvidemos de Dios y entonces pongamos nuestra mirada en lo que ven nuestros ojos, en nuestras circunstancias, en mis problemas, en mi enfermedad, en mi tribulación, en mi angustia, y nos olvidemos de Cristo. De este lado del mundo es algo más sutil, algo que pareciera que no está, pero ahí está y es real y nos aparta de Cristo. Y el cristiano, cuando se da cuenta, ya tiene un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios. Porque es muy sutil esa persecución, pero se cumple el cometido del enemigo, apartarnos de las cosas de Dios. Algo que está sucediendo en esta parte del mundo es la autocensura. No necesitamos ser perseguidos. El cristiano mismo se autocensura. Vamos a leer estos datos. Según un estudio realizado en el año 2022, el Observatorio de la Intolerancia y Discriminación contra Cristianos en Europa, el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina y el Instituto Internacional para la Libertad Religiosa, encuentran muy difícil manifestar opiniones basadas en su fe en espacios públicos o privados, especialmente cuando se trata de temas relacionados con vida, matrimonio, familia, fe. Cuando el cristiano predica y se mete en estos temas de vida, matrimonio, familia, fe, es cuando más persecución tiene. Cuando el cristiano toca temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando el cristiano toma o toca temas del aborto, entonces es cuando el cristiano se mete en problemas y entonces empieza la persecución de este lado del mundo. Por lo que en ocasiones optan por autocensurarse. Esta dificultad radica no solo en el temor de ser sancionados
administrativamente o penalmente, bajo aplicaciones de leyes antidiscriminación, sino también en ser desacreditados socialmente. La persecución de este lado es más sutil. Y nos han hecho creer y nos han hecho temer a las sanciones, al ridículo, a la exposición social, a los señalamientos, a que nos aparten del círculo en el que nos desarrollamos. Y entonces el cristiano se autocensura, se calla, porque prefiere la aceptación del mundo que la aceptación de Cristo. Uno mismo, por temor, por el qué dirán. Es que me van a hacer el feo en mi trabajo, es que no me van a hablar, es que en mi escuela me van a rechazar, es que no se van a juntar conmigo, es que mi familia me va a hacer a un lado. Y los cristianos que están muriendo del otro lado del mundo, ¿tú crees que tienen el tiempo para tomar en cuenta esto? Por eso de este lado la persecución es más sutil. Hay nuevas leyes en contra del cristianismo disfrazadas de progresismo. No te lo dicen abiertamente, pero están legislando los gobiernos de izquierda, los gobiernos que están con esa ideología progresista, legislan para darle poder y valor a una minoría. Cuando esa minoría tiene los mismos derechos que tú y que todos, pero ellos lo quieren poner arriba de ti, arriba de mí, y que tú te calles y que tú temas. No, es que no voy a hablar porque ya está penado. Por darte un ejemplo, hace algunos años, no muchos, en Estados Unidos, en las escuelas se podía leer la palabra de Dios. Tenían grupos bíblicos, los estudiantes. Y en pos de ese progresismo dijeron, tienen los mismos derechos los cristianos que los islamitas, que los budistas, que los hinduistas. Entonces, el cristiano no puede porque los demás tienen el mismo derecho, así que ya no se puede leer en las instituciones públicas la palabra de Dios. En las escuelas. Se saca a Dios de sus vidas. En los juzgados había placas en las paredes con los 10 mandamientos y decían, para que no vengas a este lugar, cumple estos mandamientos, los mandamientos de la ley de Dios. Todas esas placas también fueron sacadas. Echaron a Dios de sus vidas. Y vemos las consecuencias ahorita, cómo está viviendo esa nación. Una nación hipersexualizada. ¿Y tú crees que como mexicanos estamos exentos? No. Han sacado a Dios de sus vidas. Por temor. Porque se le tiene un temor más grande al hombre que a Dios. Y esos cristianos, esos hermanos que están muriendo del otro lado del mundo, hacen lo contrario. Le temen a Dios antes que al hombre. Porque dice Dios, témeme a mí, porque yo tengo el poder de mandarte al cielo o al infierno. Porque el hombre solamente puede matar tu cuerpo, solamente. Mas Dios es el que nos da vida eterna o muerte eterna, según nuestras acciones en esta tierra. La persecución de este lado tiene también su lado difícil, no solo afuera en la sociedad, sino también en nuestras familias. Pero el cristiano que sabe la Escritura
sabe que Dios nos previno también de eso. Y también nos dijo que los primeros que nos iban a tirar iban a ser los de nuestra casa. ¿Para qué? Para que te apercibas, para que no temas. Tú sabes que lo que está pasando solamente es lo que se está cumpliendo, la palabra de Dios. Y eso nos debe de llevar a tener fe. Eso nos debe de llevar a gozarnos de que la verdad está escrita y nos fue revelada hace mucho tiempo y que lo que está pasando solamente es el cumplimiento de la palabra. Es fácil ser cristiano cuando todos los que te rodean no lo son. No es fácil. Pero nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil la vida del cristiano. Nadie. Y Dios nos lo advirtió hace miles de años. Pero entonces, ¿en quién confiamos? Porque Cristo también nos dijo que por medio de muchas dificultades nos es necesario entrar al reino de los cielos. Ya no lo dijo. Muchas dificultades, no va a ser fácil. Imagínate que es como un filtro. Yo soy cristiano, sí, pero a la primera corro. ¿Soy o no soy? No lo soy. Me digo cristiano, pero tengo dificultades con mi esposo, con mi esposa, y mejor me vuelvo al esposo que a Cristo. ¿Soy cristiano? No. Me digo cristiano, pero tengo unos hijos rebeldes que no quieren nada de Cristo. Híjole, entonces mejor me hago a mis hijos y no a Cristo. ¿Soy cristiano? No. El cristiano del otro lado del mundo da su vida. A pesar de todo, a pesar de un marido inconverso, a pesar de un esposo difícil, a pesar de una esposa rebelde, a pesar de hijos rebeldes, el cristiano muere por Cristo porque le cree a Cristo, porque se le teme a Dios. No como un temor, no como un miedo, no como un terror, sino como un temor reverente que me lleva a respetar a Dios porque Él es Dios y me lleva a respetarlo, a amarlo, a servirlo, a obedecerle, porque es Dios. Y por ese simple hecho, Él merece ser servido. Entonces la persecución de este lado del mundo también existe. También. Dice la Escritura que la mujer se sujete a su marido. Entonces, si el marido te dice, no vas a la reunión, no vas a leer, no vas a orar, no vas a ser cristiana, no vas a buscar a Dios, entonces, ¿qué dirá la mujer? Pues la Biblia dice que me sujete al hombre, entonces no lo hago. Mayor que el hombre es Dios. Mayor que tu esposo es Dios. Y si nosotros debemos que obedecer a alguien, es Cristo, es a Dios. Entonces, la mujer cristiana, la mujer que tiene su fe bien basada, le dice al esposo, perdóname, pero antes de ti está Dios. Y me voy a meter en problemas, sí, contigo, pero allá arriba tengo a alguien poderoso que me va a ayudar. Y se le teme con un temor reverente a Dios, más que al marido, más que a los hijos, más que a la familia, más que al empleador, al patrón en nuestros trabajos, más que a cualquier persona en este mundo, el cristiano le teme a Dios. Y por eso le obedecemos, por eso le amamos y por eso le servimos, por lo que Él ha hecho por nosotros. Mateo 24:9 otra vez, vuelvo a leer. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Al ver la persecución y lo que ella implica,
el amor de muchos se va a enfriar. No es fácil. Andar en los caminos de Cristo no es fácil. Y ya no dijo Dios: muchos que vienen en pos de mí, muchos que se dicen cristianos, cuando seamos probados en esto, muchos se van a enfriar. ¿Quién se va a enfriar? El que está más propenso a enfriarse. ¿Y quién está más propenso a enfriarse? Pues el que no está pegado a Cristo, el que no lee, o medio lee, o lee de vez en cuando, el que no ora, o ora cada que se acuerde, que se acuerda, o el que su oración se basa simplemente en la mañana doy gracias y en la noche que llego doy gracias y esa fue toda mi oración y el tiempo de comunión con Él. Y el tiempo de entender a Dios, de comprenderlo, de conocerlo. El tiempo donde Él me revele cosas de su palabra. ¿Dónde? No hay. No existe. ¿Quiénes son los que se van a enfriar? Los que están fuera de la voluntad de Dios. Los que están pendiendo de un hilo su cristianismo. Los que están sobreviviendo en su cristianismo, los que no están viviendo un cristianismo pleno, los que están jugueteando en ser o no ser, los que le dan mayor prioridad al trabajo, a la escuela, a las labores cotidianas, que a Dios. ¿Quiénes se van a enfriar? Los que ya están en una tibieza. Los que van menguando y se van apagando poco a poco. Dios nos quiere, hermanos, prendidos. Dios nos quiere calientes. Dios quiere que seamos antorchas encendidas para prender a otros, para alumbrar a otros, no para estar temerosos debajo de una mesa, escondiéndonos porque dice la palabra que nos van a perseguir. Escondiéndonos porque dice la palabra que mi papá, mi mamá, mis hermanos me van a entregar. El cristiano está dando la lucha. El cristiano está dando la batalla y no está temeroso debajo de una mesa. Esos son los que se van a enfriar. Los que no estén bien agarrados de la palabra de Dios y en las cosas de Dios. Y esta palabra que hemos leído es para que recapacitemos, para que meditemos, para que reflexionemos, para que tú escudriñes tu vida espiritual con Él, para que tú evalúes tu relación con Él. Y si te encuentras reprobado, entonces cambies eso. Entonces te vuelvas a Cristo conforme a su voluntad, conforme a su palabra, no conforme a lo que yo crea, no conforme a una religión, conforme a su palabra. Y nos afiancemos en la roca que nada puede mover, que es Cristo Jesús. Juan 15, 20. Vamos a leer Juan 15, versículos 20 y 21. Dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen a Dios. No conocen a Dios y por eso persiguen lo que no conocen. Persiguen lo que temen, persiguen lo que les da miedo y por eso lo persiguen. Porque el que no tiene a Dios tiene miedo de enfrentarse a su verdad. Y la verdad es que mientras viva yo en pecado, mientras yo
sea un pecador, no me voy a poder acercar a un Dios santo, a un Dios limpio, a un Dios puro, a un Dios que no permite el pecado. ¿Cómo pretendemos entrar a un lugar donde todo es pureza? Con mi vida llena de mundanalidad, con mi vida llena de pecado. ¿Cómo pretendemos estar con Dios toda una eternidad si aquí no le buscamos en la palabra, si aquí no le buscamos en oración, si aquí no le buscamos en las reuniones, si aquí no le buscamos con la relación entre nuestros hermanos, si aquí no hacemos misericordia, si aquí no andamos en las buenas obras a causa de nuestra fe? ¿Cómo entonces pretendemos estar con Él por una eternidad si aquí no le buscamos? Si aquí no nos acercamos a Él. Si aquí le damos el primer lugar a todo, menos a Él. El mundo no le conoce, por eso el mundo le teme. Vuelvo a repetir, 15:20 de Juan, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Acuérdate. Recordemos, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si tú vives en la voluntad de Dios, si tú has hecho la voluntad de Dios, entonces la persecución está asegurada. Y bendito sea Dios, porque si somos perseguidos, entonces entendemos que estamos en la voluntad de Dios. Si se burlan de nosotros, si vamos por la calle y nos dicen los aleluyas, los santitos, no sé, tantos adjetivos que nos dicen. Qué bueno que no lo digan, porque algo estamos haciendo bien. Pero cuando no pasa nada en nuestras vidas, cuando nos llevamos bien con todo el mundo, cuando no somos señalados, entonces es importante que reflexionemos si estamos bajo la voluntad de Dios o estamos agradando al mundo. Y por eso estamos bien. Y por eso estamos apacentados. Cuando Dios nos dijo que seremos perseguidos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Fíjate cómo Dios nos lo dice en uno y en otro lado. No lo dice de una manera, no lo dicen de otra, para que lo podamos entender. Pero en todo eso, Dios dice, gózate. Vuelve a repetir, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué es vivir piadosamente? Porque dice aquí que si vivo piadosamente, voy a ser perseguido. Es practicar la piedad. Es un corazón que se duela ante la necesidad del mundo. Y entonces eso me lleve a suplir o a tratar de suplir la necesidad de ese mundo que no conoce a Dios en todos los aspectos, económicos, pero sobre todo espirituales. Y eso me va a llevar a predicarle a personas difíciles. Pero que yo como cristiano me duelo de su necedad, de su ignorancia, de su terquedad, de su oscuridad en la que vive, y entonces le predico, a pesar de lo que Él me pueda hacer. Es vivir
lamentándonos por la maldad y el pecado y por tantas gentes que están yendo al infierno día a día, que mueren sin Cristo Jesús. Que mueren sin que alguien se haya acercado a predicarles. Entonces Dios me dice que viva con esa piedad hacia mi prójimo. Por eso está el mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa persona que no tiene a Dios y que si se muere se va al infierno, debe causar en mí una tristeza que me lleve a interceder por él, a predicarle, a compartirle. Allá él si recibe o no. Eso no está en nuestras manos, pero el predicarle sí. El compartirle de las verdades de Dios, eso sí podemos hacer. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, la cuestión para nosotros no es cómo evitar la persecución. De eso no se trata. No se trata de cómo vamos a evitar ser perseguidos, sino cómo reaccionar ante lo que sabemos que va a pasar. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. No que evitemos lo que Dios dice que va a pasar, sino que sepamos reaccionar ante lo que va a pasar o ante lo que estemos pasando. Debemos de tener la actitud correcta frente a la persecución y verla como Dios la ve. Eso es la intención de Dios. Santiago 1, versículos 2 y 3. Dice, Santiago 1, 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vuelvo a repetir. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las tribulaciones, las pruebas, ponen a prueba nuestra fe. Y eso nos lleva a un crecimiento espiritual, porque de otra manera no crecemos. Gracias a Dios por las pruebas. Gracias a Dios por la persecución. Gracias a Dios por las enfermedades. Gracias a Dios por las tribulaciones y por las angustias, porque sin ellas no buscamos a Dios. Porque cuando todo va bien, no necesitamos a Dios. Tengo suplido todo lo económico, tengo salud, tengo casa, tengo comida, tengo coche, tengo para las diversiones de mías y de mi familia. ¿Qué me hace falta? No necesito a Dios. Pero cuando estoy enfermo, entonces clamo a Dios. Cuando estoy en escasez, entonces busco a Dios. Cuando estoy en tribulaciones y angustias, entonces busco a Dios. Benditas sean las persecuciones y benditas sean las tribulaciones, porque esas nos llevan a depender de Dios cada día de nuestra vida. Y no nos deja estar apacentados. Necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Y cuando estamos tranquilos, se nos olvida. ¿Tenemos periodos de relajación? Sí. ¿Tenemos periodos de diversión? Sí. Pero aún en esos periodos les damos gracias a Dios, porque dice la Escritura, dar gracias a Dios en todo, cuando estoy bien y cuando estoy mal. En todo. Entonces Dios permite todo esto para que clamemos a Él. Para que ante la tribulación, ante la persecución, corramos no a escondernos, sino corramos a la torre fuerte, que corramos a nuestro refugio, que corramos a los brazos de Jesús.
El único que nos puede librar de todo eso, de todo lo que viene y de lo que está escrito que vendrá. Es el único. Entonces, Dios quiere que veamos con sus ojos las persecuciones y no que temamos. Y no que seamos unos cobardes y nos metamos en nuestras casas y entonces ya no voy a salir porque me van a perseguir, me van a señalar, me van a meter a la cárcel, me van a matar, me van a correr del trabajo, nadie me va a hablar, me van a excluir de mi círculo social. Cosas vanas si estamos buscando llegar al reino de los cielos. Cosas que no aprovechan si pretendemos estar en el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 10. Jesús nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra vez, bienaventurados. La palabra bienaventurados, muy felices, muy gozosos, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Persiguieron a Cristo y lo mataron. Persiguieron a los apóstoles y los mataron. Y así a lo largo de la historia han perseguido al cristiano y los han matado. No han negado la fe. Nosotros que estamos aquí, ¿seremos capaces de soportar eso? Porque nuestra promesa, nuestro galardón no está aquí. Nuestro galardón está allá arriba con Él. Entonces, ¿por qué poner la mirada en las cosas de aquí? ¿Son necesarias? Sí. Pero nunca deben tomar el lugar de Dios. Dios por sobre todas las cosas, y todo lo demás es añadido. Todo lo demás lo necesitamos para sobrevivir, sí, pero al único que necesitamos para vivir eternamente se llama Jesús, se llama Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Y dice, versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. No es un galardón pequeño, no es un galardón normal, es grande en los cielos, porque así persiguieron a todos a lo largo de la historia. ¿Y qué podemos decir de la Santa Inquisición? ¿Qué podemos decir de todo eso que pasó en la Edad Media, donde a la gente se le quemaba viva por leer la Escritura? A lo largo de la historia ha habido persecuciones hacia los cristianos. Pero somos bienaventurados cuando somos perseguidos por causa de nuestra fe. Porque tú te puedes dar cuenta que estás transmitiendo a Cristo. Pero cuando te estás reflejando a ti mismo, entonces cuidado. Cuidado, porque el cristiano se dice cristiano porque refleja a Cristo, porque vive como Cristo, porque habla como Cristo, porque camina como Cristo, no como tú. Y entonces seremos perseguidos. Pero también en otra parte de la Escritura nos dice, soporta, porque esta es una leve tribulación. Porque pase lo que pase, dice la Escritura, es una leve, es momentánea. A pesar que a nosotros se nos haga toda una eternidad, el sufrimiento, dice la Escritura, es momentáneo. Vas a vivir eternamente conmigo. Y eso lo vale todo
Una ventaja de la persecución es que nos hace apreciar más nuestra vida con Cristo. Una ventaja de la persecución es que nos hace correr a los pies de Cristo. Una ventaja de la persecución es que vemos a Cristo y necesitamos a Cristo todos los días de nuestra vida. Y se nos ha hecho y se nos ha dado una promesa. Filipenses 4:19, por favor. Filipenses 4:19 dice: Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando somos perseguidos, llegamos a confiar en esta promesa. Cuando vemos que somos perseguidos, nuestra confianza es su palabra. Cuando vemos que estamos en circunstancias difíciles, cuando vemos que el mundo se burla, entonces corremos a nuestro refugio, que es Cristo, y Él suplirá todo conforme a sus riquezas, conforme a su gloria. ¿Necesitas consuelo? Él te va a consolar. ¿Necesitas ánimo? Él te va a animar. ¿Necesitas una revelación de algo que no entiendes? Él te lo va a decir. ¿Necesitas alimento? Él lo sabe y te lo va a dar. ¿Necesitas ropa? ¿Necesitas techo? ¿Qué necesitas? Él te lo va a dar todo. Todo. Es que me van a perseguir y tengo que dejar mi casa. Él te va a dar todo. ¿O qué crees que pasa con esos hermanos del otro lado del mundo? Dejan todo. Todo. Porque tienen su mirada en lo eterno. Y el gran riesgo que corremos de este lado del mundo es que perdemos esa mirada. Ponemos la mirada en lo que está en este mundo. Ponemos la mirada en nuestras circunstancias, nos apacentamos y dejamos de mirar en lo eterno. Y esas persecuciones son necesarias para que nos acordamos de que nuestro refugio y nuestra morada eterna está con Él. Y que aquí, si somos asesinados, somos torturados, somos perseguidos, será una leve tribulación en comparación a la eternidad que nos promete. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito y alabado seas, Señor, por los siglos de los siglos. Ayúdanos a vencer los miedos, ayúdanos a vencer los temores y ayúdanos a mirarte solamente a ti, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a cargar nuestra cruz, a crucificar nuestro yo, a mirarte a ti y solo a ti, Señor, porque tú eres nuestra fe y tú eres nuestra esperanza y porque tú has prometido y en ti creemos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, y ayuda a nuestros hermanos que están padeciendo tortura, están padeciendo persecución y están padeciendo muerte, Señor. Y ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a gozarnos cuando somos perseguidos a causa de tu nombre, Señor. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere, así da Dios, el cual por
Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a tomar esa cruz, Señor. Padre, porque tú no nos libraste de la cruz. Tú más bien nos dijiste en tu palabra que tomáramos nuestra cruz, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Señor. Ayúdanos a mirar lo eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer los miedos, los temores, Señor, de lo que está por venir, de lo que quizás ya estamos viviendo, Señor. Y ayúdanos a poner la mirada en ti, Señor Jesús. Padre, porque cuando estaban apedreando a Esteban, Señor, él no se quejó. Él no se cubrió de las piedras. Él solo miró tu grandeza, Señor. Él te miró a ti e intercedió por aquellos que lo estaban matando, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser valientes, a ser esforzados en medio de este mundo, Señor, que nos enseña todo lo contrario, Señor, a no esforzarnos, a vivir apacentados, a poner nuestra fe y nuestra esperanza en lo que no es tuyo, en donde no estás tú, Señor. Ayúdanos, Jesús, a ser hombres y mujeres esforzados, con un corazón conforme al tuyo, porque dice tu palabra que a ti te persiguieron, a ti te mataron, a ti te torturaron, y que a nosotros nos iba a pasar lo mismo, Señor, de una manera o de otra, pero se cumple tu palabra, Señor. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos a vivir agradándote a ti y a no temerle al hombre ni a las circunstancias, sino a temerte a ti, por tu grandeza, porque eres Dios, porque tú tienes el poder de mandarnos al cielo o al infierno. Ayúdanos, Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y aún ayuda a todos nuestros hermanos que están pasando tribulación, muerte y tortura, Señor. Que la fe nunca nos falte, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén, Señor Jesús. Amén, Padre. Amén. Pues hemos terminado. Dios les bendiga a todos. Próximo domingo, otro mensaje de Cristo para todos nosotros. Dios los bendiga. Si tienen alguna necesidad, alguna duda, alguna pregunta, estamos para servirle. Dios los bendiga a todos.